Hola a todos, mi nombre es Edison Zambrano. A continuación, realizaré unas recomendaciones para la instalación y creación de un escenario en la sede de Cartagena para indicar puntos específicos y estaciones bases repetidos y sistemas PBX para una empresa. También aspectos de instalación y normas de seguridad personal para estas instalaciones. Bienvenido. Bueno, las recomendaciones principales del servicio de telefonía inalámbrica. em, Primeramente se manejan dos. Primero, recomendación de instalación. Esto es lo que vamos a trabajar. Las tecnologías inalámbricas, mediante su transmisión, se maneja por radio con estándares como GSM, UMT, DECT y GPS. La GSM es la Global System for Mobile Communication o Sistema Global de Comunicaciones Móviles, donde se conectan a través de su teléfono a un computador y envían mensajes o reciben mensajes por correo, fax, navegador de internet, acceder a seguridad en la red, compañía como la red local o intranet, así como otras funciones digitales de transmisión de datos. También está el UMTS, que es el Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles o Universal Mobile Telecommunication Systems. Es una tecnología más o menos basada para los mismos móviles de tercera generación, sucesor de GPS, debido a que esta tecnología no podía evolucionar para prestar servicios considerados de tercera generación. También está el DEC, Digital Enhanced Cordless Communication, telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente. Es un estándar ETSI para teléfonos inalámbricos digitales, generalmente utilizados con propósitos domésticos o corporativos. También puede ser utilizado para transferencias inalámbricas de datos. Este, mm, el, de- el DEC es similar a un sistema celular GDSM. Una gran diferencia entre estos es el sistema de radio máximo de operación entre los aparatos, que es más o menos de 25 hasta 100 metros, mientras que en los GSM es de 2 a 10 kilómetros. GPS, el sistema de posicionamiento global, o Global Position System, es un sistema que nos permite, bueno, que permite determinar en toda la Tierra la posición de algún objeto, una persona, un vehículo, un celular, con una precisión de hasta centímetros o metros. Si se utiliza GPS diferencial, aunque lo habitual de estos son los pocos metros de precisión, que oscila entre 1 a 10 metros. El sistema fue desarrollado o instalado por Estados Unidos, y algunas cosas o para determinar las posiciones en el globo. El sistema GPS se sirve de 24 a 32 satélites y utiliza la trilateración. Dentro de las necesidades de cubrir servicios de red y entre las diferentes tecnologías, existe la tecnología inalámbrica que viene a cubrir principalmente las necesidades de comunicación en espacios cerrados y con desplazamientos cortos por debajo a los 300 metros. Entonces, para esto, ofrece a los usuarios comunicaciones telefónicas con toda movilidad, permitiendo una permanente contacto con los compañeros de trabajo o con los clientes desde cualquier lugar de un recinto cerrado. Por esto se brindará una solución de tecnología para sus necesidades como empresa. A continuación, un detalle de esta tecnología y sus beneficios con sus dispositivos y algunas características técnicas. Bueno, esta tecnología nació en los años 80 con el fin de resolver la tecnología de esta época. Como estándar fue publicado en 1992 y desde entonces está aplicada a nivel mundial. Su método como de acceso de frecuencia opera más o menos entre 1880 a 1990, perdón, 1900 MHz,
que es el estándar de banda europea, siendo así para no interferir con las diferentes tecnologías como Wi-Fi y GSM. Su alcance es de 300 metros con potencia de señal de 250 miliwatts en espacios abiertos. En espacios cerrados con paredes inmobiliarias su rango varía o baja de 25 a 50 metros. Las aplicaciones del estándar están en la telefonía inalámbrica en el ámbito residencial, por ejemplo en los teléfonos inalámbricos, los teléfonos donde manejan casi siempre eh, dispositivos, los nuevos o los últimos dispositivos. Entonces, estos más o menos no tienen o no tienden a utilizar solo un teléfono. Entonces, por ejemplo, aquí el teléfono A tiene una estación base donde entra el abonado y este emite las señales correspondientes para poder acceder a los diferentes servicios, en este caso solo de telefonía. En algunas residencias manejan diferenciales de equipos que sirven también para conectar acceso a Internet. También está la tecnología para empresas integradas a sistemas MPX que manejan servicios adicionales como si fueran accesos o puntos de accesos que sirven para conectarse a diferentes dispositivos al mismo tiempo en una sola red. Dentro de estos hay diferentes servicios que puedan utilizar o favorecer el uso de estos. También está la telefonía inalámbrica en el bucle local del abonado WLL, que se utiliza más que todo para llevar telefonía a los usuarios sin necesidad de cableado. Eso es una eh, comunicación más sencilla. Bueno, dentro de las características que aporta la tecnología está la movilidad, calidad, handover, tecnología y perfiles y seguridad. Para la movilidad, em, la tecnología proporciona comunicaciones móviles en una base de red multicelular. Los usuarios autorizados pueden realizar o recibir llamadas en el área de cobertura. En este caso, pues la capacidad de handover de la tecnología permite total movilidad de grandes espacios con diferentes o varias células a la estación base. Su calidad, em, la utilización de técnicas de modulación por pulsos codificados diferencial adaptiva como ADPCM a 32 kilobits para digitalizar la voz asegura un nivel alto de calidad en comunicaciones. También está el handover, que es un mecanismo implementado de la tecnología em, que nos permite cambiar de un canal con interfaces o de un canal con poca señal. Estas condiciones facilitan para que se utiliza una tecnología llamada CDSS, selección dinámica continua de canal, que nos permite que sea el terminal en el que elija el canal de radio sobre la que va a realizar la comunicación. Dentro de su tecnología manejan una banda de 1800 y 1900 megahertz con una canalización de 1.1278 MHz, radio portadora de 10, canal de portadora 12, potencia emitida casi siempre son 250 miliwatts, modulación de GMSK, velocidad de transmisión 1152 kilobits y una técnica de acceso de TDMA, TDD, CDSS con una normalización emitida de TSI CNAF1 49. Sus perfiles. El estándar de tiene definido una serie de perfiles de interconexión
que habilitan o posibilitan el desarrollo de aplicaciones de integración con otras redes. Estos perfiles proporcionan adiciones a la especificación de del radio y se encuentran en distintos grados de maduración en el proceso ETSI. Su seguridad. En términos de seguridad, esta tecnología tiene un riesgo que eh, en las redes inalámbricas no pasa desapercibida. Eh, Estos problemas incluyen, bueno, soluciones como algoritmos de protección a la información o técnicas de selección dinámica continua de canal para que cambie constantemente y así en el momento de hacer alguna intrusión o ataque no genere ninguna novedad. El DEC también emplea protocolos de suscripción o registro y autenticación para prevenir accesos no autorizados. Bueno, el elegimiento, eligiendo el sistema adecuado, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Pues en sí, los teléfonos inalámbricos, la estación base de aplicación para sistemas DEC, el PBX, teléfonos inalámbricos y repetidor son los dispositivos que se usan para estos sistemas. Una de las características más usadas em, son las características, hay que tener en cuenta muchas de estas, pero entonces las principales son tres. En este caso, por ejemplo, las características del PBX a la cual se va a conectar el sistema, el número de extensiones móviles que se deben poner en funcionamiento, el número de estaciones base requeridas para el proyecto. Cada sistema es capaz de soportar un máximo de números en cada estación base y teléfonos de inalámbrico. De estos hay unos criterios técnicos. De estos criterios técnicos, antes de realizar cualquier instalación de un sistema se debe realizar un estudio de cobertura para determinar qué puntos o dónde se van a colocar las estaciones base o antenas. Conviene conocer de antemano para, para que las señales o la transmisión de las ondas de radio sea de calidad. La transmisión de las ondas depende mucho de las estructuras o de los materiales en los que están construidos los edificios, oficinas o locales. Por ejemplo, en este caso hay tres criterios que se deben tener. Por ejemplo, en este caso, en la, en la penetración, que son las ondas de radio que atraviesan los objetos, por ejemplo, de cristal y madera. Cuanto más sea denso o grueso este material, menos penetrarán las ondas de radio. También está la de reflexión, que son las ondas que rebotan en objetos metálicos, en instalaciones o paredes dentro de los edificios. La mayoría son metálicos, aunque tienen una cobertura buena, es posible que debido a estos rebotes eh, la tasa de errores producidos en la comunicación sea elevada. Esto produce ruidos durante la conversación. También está la diframación. También está la difracción, perdón. Y estos, eh, estas son las ondas casi todas directas difragmentan, o sea, se encurvan cuando se encuentran con objetos como vigas, columnas, postes, etcétera. Algunas de estas, pues las ondas resultantes de estas obstrucciones presentan o rodean esta área, incluso detrás o en medio de ellos. No tiene una visión directa con el transmisión, entonces el sistema utiliza una banda de frecuencia
de 1.8 GHz o 1.9 con el que se consigue que el área efectiva de inframación sea muy estrecha. También está la cobertura. La cobertura, bueno, dentro de la cobertura hay dos parámetros. Una que es entre 25 y 50 metros y otra que es de 5 a 10 metros. En la de 50 a 25 metros es de las zonas donde el espacio em, es normalmente dentro de una oficina o dentro de los edificios. Cada estación base tiene un rango de difusión de unos 50 metros, cubriendo un área de 8 metros cuadrados, aunque como se ha dicho con temas de esta área, la difusión depende por completo del entorno, como lo dijimos anteriormente. Cuando la ausencia de obstáculos proporciona una línea perfecta de división entre la estación base y los usuarios de las terminales, no existen limitaciones atmosféricas y bueno, si no lo existen, el rango puede aumentar hasta 200 metros. Para superior a 5 a 10 metros, em, cada estación base es capaz de cubrir un número determinado de comunicaciones y a su vez depende mucho de donde se encuentren las antenas. En función del número de usuarios previsto en cada zona, es necesario añadir estaciones bases en ciertas zonas. Este incremento no significa un aumento de cobertura, sino un incremento máximo de comunicaciones. Esto quiere decir que si en un área se encuentran 10 equipos y la estación base solo puede soportar 9, se es necesario aumentar la estación o los dispositivos receptores con el fin de que aumente las comunicaciones o aumente los dispositivos que se pueden conectar en cada zona. Dentro de las necesidades del cliente, se requiere que tengan precauciones generales. Por ejemplo, las antenas no deben estar instaladas en el exterior del edificio, evitar la exposición de la misma en fuentes de calor, exposición directa a la luz solar, mantener la antena alejada de sitios húmedos con mucho polvo, colocar la antena en zonas sometidas a vibración, no colocar la antena en zonas sometidas a vibraciones, no instalar la antena sobre objetos metálicos, no instalar la antena cerca de sistemas inalámbricos como Wi-Fi, muy importante porque pueden generar intermitencias a pesar de que el Wi-Fi o el DEC trabajen con canales diferentes o frecuencias diferentes, pueden generar ruido o interferencias y calidad en la señal. También mantener las antenas alejadas de equipos que puedan producir interferencias, que es lo que estaba mencionando anteriormente, en las señales de radio, computadoras, motores eléctricos, impresoras o otras antenas, etcétera. Bueno, a continuación voy a indicar los pasos para la instalación de los DEC. En este caso, el paso número 1 analiza desde el local o edificio. Este paso es muy importante pues porque este es el que define el- la ubicación de dichas antenas. Pues es muy certero en tener en cuenta estos datos porque al final cuando se haga la solución o entrega de los dispositivos, si llega a faltar o fallar el tema de la radiofrecuencia que no tome las señales correctas, es necesario implementar otra solución generando costos. De esto debemos tener en cuenta las dimensiones, detalles de las construcciones, materiales utilizados, tanto en suelos, paredes y techos, número de pisos, y altura de los mismos, detalles del mobiliario, armarios, maquinarias, etcétera. Todo esto con el fin de mejorar el- la instalación de ellos. También dentro de el segundo paso sería el estudio de la cobertura. Dentro de la cobertura podemos utilizar un plano
un plano físico, un plano del servicio, donde se puede manejar eh, cuál es el radio de cobertura de cada dispositivo, teniendo en cuenta pues también sus especificaciones técnicas y el rango máximo y mínimo que puede abarcar. También está bueno, sigue el paso 3 que es la prueba de cobertura. En este caso ya instalado se hacen mediciones mediante dispositivos de medición con el fin de dispositivos de medición de radiofrecuencia con el fin de solventar o encontrar cuál es el rango de cobertura de cada dispositivo antes de hacer la instalación ya física. Y por último, un paso muy importante que es el documentar la instalación realizada. Este paso nos abarca o nos proporciona una entrega del servicio eficaz con el fin de que en el momento de hacer modificaciones, aclaraciones o adendas, se pueda utilizar esta documentación con el fin de no dañar o no modificar bruscamente el diseño inicial. También está la configuración de los dispositivos. Bueno, este es otro, no es el paso siguiente, pero eh, finalizando los pasos anteriores de la instalación de DDD, sigue la configuración de los dispositivos. Entonces, estos son son cuatro de los parámetros que debemos tener en cuenta. Recordemos que los teléfonos inalámbricos son los receptores donde se comunican a los dispositivos. Como lo mencioné hace un rato, por ejemplo, en la diapositiva donde se elegía el sistema adecuado, es necesario siempre tener en cuenta los dispositivos que vamos a utilizar, las estaciones bases, los repetidores de señales, los teléfonos inalámbricos que vamos a usar, la aplicación del sistema DEC y el PBX. Cada uno de estos son muy importantes a la hora de hacer la configuración, puesto que estos deben ser de acuerdo a las mediciones y al uso que se hizo o a las anteriores validaciones, tanto de cobertura, análisis de local, estudio de cobertura, realización de pruebas y de demás, em, podemos ya eh, hacer el paso siguiente que es la configuración de estos. Por ejemplo, configuración de los teléfonos, el registro de los teléfonos, de los teléfonos en las estaciones base, la programación de los repetidores y la programación del mismo PBX. La configuración de los teléfonos exige primero pues tener en cuenta las estaciones o los teléfonos que van a estar en cobertura. En este caso, algunos de estos teléfonos pueden funcionar en bandas de frecuencia distintas a la función de la región, en este caso el país. Por ejemplo, para la banda americana, o bueno, América del Sur o Suramérica, manejan la banda de 1910 MHz a 1930 MHz, o sea, 1.91 a 1.93. Algunas de estas, para los teléfonos que puedan ser o que sean reconocidos, estos deben registrarse o suscribirse a la misma. La operación de registro de teléfonos consiste más o menos en activar la estación base para el registro de una terminal, asignar un código de autenticación eh, y la operación siguiente es realizar desde una terminal de operador o desde el software de programación del sistema del registro. En un plazo máximo o un plazo término de un tiempo limitado, introducir un código de autenticación que este se registra automáticamente y así la operación de registro se realiza correctamente. El teléfono quedará activo y listo para su uso. Para los registros de los teléfonos en el PBX, cada red
requiere un único número de identificación PAR, que es un Portable Access Rights Key, que es un suministro, que es suministrado por el mismo fabricante, el sistema, en este caso el PBX. Recordemos que el PBX, algunos PBX son algo celosos con otras marcas, entonces procurar que la solución tanto de telefonía como el PBX sean amigables o tengan compatibilidad. Es el paso después de la documentación o configuración del PBX puede ser necesario en algunas instalaciones los equipos del fabricante para que estos sean integrados en el dado caso de que no lo reconozca. El resto de la programación de UPX es la misma que se realiza en cualquier extensión, define el número de extensión, número de teléfonos, desvíos, buzones y características o soluciones que necesite el cliente. En el registro, estos registros de la base, esto es muy importante también con el fin de que estos serán los teléfonos que podrán conectarse a los repetidores o a las estaciones y que no tengan ninguna novedad. Los repetidores, su programación consiste en definir cuál es la estación de base asignada al repetidor, donde cada repetidor amplificará o repetirá la señal de la estación asignada. En el mercado se encuentran repetidores plug and play que es automáticamente se conectan a las bases, a las estaciones bases y se registran sin ningún inconveniente mostrando su mayor intensidad para la conexión. Por último, aspectos de instalación y normas de seguridad. Em, para esto, finalmente, terminando con la configuración, una observación. Cada estación de trabajo o cada teléfono em, debe llevar su configuración de acuerdo a la programación del PBX. Y estos brindan una solución efectiva para a la hora de hacer la configuración donde se vuelve muy sencilla, muy amigable. A pesar de esto, la configuración no se debe tomar a la ligera porque pues se debe hacer de acuerdo a las necesidades del cliente. En este caso, cada uno se hace la validación de sus necesidades y asimismo hacer el diseño, implementación y configuración. Por último, los aspectos de instalación y normas de seguridad personal para estas instalaciones. Se debe tener muy en cuenta que una instalación de cableado de red debe realizarse teniendo en cuenta serie de precauciones y efectos de preservar las características de transmisión y, y la seguridad personal. En este caso, por ejemplo, evitando maltrato al cableado de acuerdo a las normas exigidas. Por ejemplo, para jalar un cable que no sea mayor a 11 kilogramos y lo más recomendable sea menor de este valor para que no se dañe o no se desdoble o no se quite el trenzado del, del cable. También tener recomendaciones electromagnéticas o tenerlas en cuenta. Estas más que todo se evitan para que pasen o los cables pasen cerca de posibles fuentes de interferencia, eh, como líneas de energía, iluminación fluorescente, maquinaria fuente de ruido impulsivo, radiofrecuencia y entre otros. También tener un etiquetado y rotulación de cada dispositivo, o en este caso del cableado, donde es muy importante al final, ya que tener el rotulado permite que en las tomas de telecomunicación y el panel de conexión del centro de cableado sean acordes
en un evento una falla técnica del cableado o inconvenientes. Eh, de acuerdo al estándar TIA EA606 describe las especificaciones para rotulizar los cables y proveer de esta forma un esquema de información sobre la administración del camino del cableado. De esto se debe tener en cuenta que cada color de algún cable, en este caso un cable de cobre, un cable de red, em, manejen estas normativas. También tener precauciones en el desenrollado del cable, pues que no afecte también tanto su parte física como su parte externa que protege el encauchetado. También están las normas de seguridad personal son muy importantes para la integridad del técnico o la persona que esté realizando la instalación. Por ejemplo, como la seguridad eléctrica, que describe algunas de las precauciones que se manejan básicamente en términos de aspectos de instalación y normativas de seguridad personal. Por ejemplo, si la obra incluye instalación de eléctrica, realizar el tendido de cables eléctricos antes de instalar los cables de red. También está el antes de conectar ningún dispositivo a una toma eléctrica, comprobar el mismo o el voltaje con el medidor con el multímetro o medidor de tensión. También cuando se esté realizando un tendido de red por un área determinada del edificio, lo primero que se debe tener en cuenta es desconectar la alimentación eléctrica en todos los circuitos que estemos trabajando. Em, También está no tocar cables de alimentación y mucho menos que estén energizados para evitar cortos o electrocución. Eh, También tenemos otra que es seguridad en la construcción. Estas manejan también protocolos donde, por ejemplo, está el vestuario que nos permite tener usos en los momentos de acuerdo que estemos haciendo instalaciones. Por ejemplo, ropa adecuada en los pantalones largos y mangas largas ayudan a proteger los brazos y piernas. Usar gafas de seguridad en operaciones de perforación, corte o cuidados con brocas o cuchillas. Medir cuidadosamente antes de cortar o perforar algún trazo o área que estemos realizando. Estudiar detenidamente el material que se va a perforar, cortar. Seguir las prácticas generales de limpieza. Mantener el área de trabajo limpio y ordenado. Seguir los procedimientos de acuerdo a la seguridad utilizando escaleras o andamios. Y al final, pues estos son algunas precauciones de seguridad que se deberán tener en cuenta en las operaciones de tendido de cables y canalizaciones. Muy importante que estas de tenerlas en cuenta en áreas de construcción o de una infraestructura, puesto que nos permite salvaguardar tanto nuestra integridad como la de los dispositivos que estemos o material que estemos montando. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en otra oportunidad.